Hola a todos, bienvenidos. La muerte de Sasha Montenegro ha vuelto a abrir uno de los capítulos más controvertidos, fascinantes y comentados de la historia reciente del espectáculo y la política mexicana. Durante décadas, su nombre estuvo asociado no solo al brillo de la pantalla grande y a una carrera que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine mexicano de los años 70, sino también a una relación sentimental que desafió convenciones, provocó titulares y despertó interminables debates públicos. Pero detrás de las fotografías, de las apariciones públicas y de los rumores que durante años alimentaron a la prensa, existía una historia mucho más compleja. Una historia marcada por el poder, la lealtad, las pérdidas personales y los secretos que acompañaron a José López Portillo hasta los últimos años de su vida. La noticia de la muerte de Sasha Montenegro, ocurrida el 14 de febrero a los 78 años, sacudió al mundo del entretenimiento. Para muchos fue el adiós a una actriz que marcó una época. Para otros, fue el regreso inevitable a una relación que durante décadas estuvo bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Apenas si se conoció la noticia, miles de personas comenzaron a recordar no solamente sus películas, sino también el vínculo que la unió al expresidente mexicano José López Portillo, uno de los personajes más influyentes y polémicos de la historia política del país. Lo que comenzó como una relación sentimental terminó convirtiéndose en una unión legal que cambiaría la vida de ambos. En 1995, poco después del fallecimiento de Carmen Romano, la primera esposa del exmandatario, Sasha Montenegro y José López Portillo, formalizaron su relación mediante el matrimonio. Aquella decisión fue observada con atención por los medios de comunicación y generó todo tipo de comentarios. Algunos la interpretaron como la consolidación natural de una relación duradera. Otros vieron en ella el inicio de una nueva etapa de controversias que acompañarían a la pareja durante años. Sin embargo, la realidad detrás de aquella unión parecía mucho más complicada de lo que se mostraba públicamente. La figura de López Portillo continuaba despertando pasiones encontradas. Mientras algunos lo recordaban como un expresidente que había ocupado uno de los cargos más importantes del país, otros seguían cuestionando decisiones tomadas durante su administración. En medio de ese escenario, Sasha Montenegro quedó inevitablemente ligada a una figura política cuya imagen pública nunca dejó de generar debate. Durante años, la actriz tuvo que convivir con la presión constante de los reflectores. Cada aparición pública, cada declaración y cada decisión relacionada con la familia despertaban nuevas especulaciones. El interés mediático parecía no tener límites, lo que para cualquier pareja habría sido un asunto privado. En el caso de ellos, se convertía inmediatamente en noticia nacional. Pero el verdadero desafío llegó con el paso del tiempo. Los años finales de López Portillo estuvieron marcados por problemas de salud, por el desgaste natural de la edad y por el peso de un legado que continuaba siendo analizado desde múltiples perspectivas. A medida que su figura se alejaba del escenario político, la atención se concentraba cada vez más en su vida personal y familiar. Cuando el expresidente falleció en 2004, se cerró una etapa importante de la historia política mexicana. Sin embargo, para Sasha Montenegro apenas comenzaba un nuevo capítulo lleno de dificultades. Como viuda legal, pasó a recibir una pensión derivada de los derechos adquiridos durante el matrimonio. Lo que podría haber sido un procedimiento administrativo relativamente discreto, terminó convirtiéndose en un tema de interés público. Una vez más, los medios de comunicación pusieron su atención sobre ella. Surgieron preguntas, comentarios y debates acerca de la herencia política, económica y simbólica que rodeaba la figura de López Portillo. El nombre de Sasha Montenegro volvió a ocupar titulares, demostrando que la historia de aquella relación estaba lejos de desaparecer del imaginario colectivo mexicano. Lo que resulta especialmente llamativo es que, a pesar de todas las controversias, Sasha Montenegro logró mantener una presencia pública propia. No era únicamente la esposa de un expresidente. Antes de conocer a López Portillo, ya había construido una carrera destacada dentro del cine mexicano. Su belleza, su personalidad y su talento la habían convertido en una figura admirada por millones de espectadores.
Nacida en la entonces Yugoslavia y posteriormente nacionalizada mexicana, Sasha representó una historia de transformación y adaptación poco común. Llegó a México y consiguió abrirse paso en una industria altamente competitiva, convirtiéndose en una de las estrellas más reconocidas de su generación. Su presencia en la pantalla tenía una fuerza particular que le permitió consolidarse en una época de grandes cambios para el cine nacional. Sin embargo, con el paso de los años, gran parte de la conversación pública terminó girando alrededor de su relación con López Portillo. Esa circunstancia la acompañó durante décadas. Cada vez que se mencionaba su nombre, inevitablemente aparecía el recuerdo del expresidente. Y cada vez que se hablaba de López Portillo, el nombre de Sasha volvía a surgir como parte inseparable de la historia. Tal vez por eso su fallecimiento ha provocado una reacción tan intensa. No se trata únicamente de la despedida de una actriz. También representa el cierre definitivo de un capítulo que durante años capturó la atención del país. Una historia donde se mezclaron el espectáculo, la política, la fama y las complejas relaciones humanas que suelen esconderse detrás de las figuras públicas. Hoy, mientras amigos, admiradores y antiguos colegas recuerdan su trayectoria, vuelve a surgir una pregunta inevitable. ¿Cómo será recordada Sasha Montenegro por las futuras generaciones? Algunos la verán como una actriz que conquistó la pantalla mexicana en una época dorada del cine nacional. Otros la recordarán como la mujer que compartió una parte importante de su vida con uno de los presidentes más influyentes y discutidos de México. Probablemente ambas visiones formen parte de la respuesta. Porque la vida de Sasha Montenegro nunca pudo separarse completamente de ninguna de esas dos realidades. Fue una estrella del espectáculo y al mismo tiempo una protagonista involuntaria de algunos de los episodios más comentados de la vida pública mexicana. Con su partida desaparece una figura que durante décadas ocupó titulares, despertó admiración y alimentó innumerables conversaciones. Pero las preguntas, los recuerdos y las historias que rodearon su nombre seguirán presentes durante mucho tiempo. Porque algunas vidas trascienden el paso de los años, no solo por lo que hicieron frente a las cámaras, sino por la huella que dejaron en la memoria colectiva de toda una nación. Y así, mientras México despide a Sasha Montenegro, también vuelve la mirada hacia una historia donde el glamour, el poder y el destino se entrelazaron de una manera que todavía hoy sigue despertando curiosidad. Una historia que, incluso después de su final, continúa generando preguntas y emociones entre quienes la vivieron desde la distancia de los titulares y el paso del tiempo. La revelación que reavivó una antigua polémica. El millonario apoyo que recibió Sasha Montenegro tras la muerte de José López Portillo. Hay historias que parecen haber quedado enterradas en el pasado, pero que de repente regresan al centro del debate nacional cuando un dato inesperado sale nuevamente a la luz. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el nombre de Sasha Montenegro, una de las figuras más conocidas del espectáculo mexicano durante varias décadas, cuyo caso volvió a ocupar titulares y generar intensas discusiones en la opinión pública. Lo que comenzó como una referencia durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en medios de comunicación, programas de análisis político y redes sociales. La razón fue una cifra que sorprendió a millones de mexicanos y que volvió a abrir una conversación que durante años dividió opiniones: las pensiones otorgadas a las viudas de los expresidentes de México. Durante mucho tiempo, la legislación mexicana contempló beneficios especiales para las familias de quienes habían ocupado la presidencia de la República. Entre ellos, se encontraba el derecho de las viudas de expresidentes a recibir una pensión después del fallecimiento de sus esposos, una medida que, para algunos sectores, representaba un reconocimiento institucional. Para otros, un privilegio difícil de justificar en un país marcado por profundas desigualdades sociales. La controversia creció durante años hasta que finalmente el tema llegó al centro de la agenda política nacional. Con la llegada del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la discusión adquirió una nueva dimensión.
el mandatario impulsó una serie de medidas orientadas a reducir gastos considerados excesivos dentro de la administración pública. Entre ellas se encontraba la eliminación de las pensiones destinadas a expresidentes y, en consecuencia, de diversos beneficios asociados a ese esquema. La decisión generó aplausos entre quienes defendían una política de austeridad más estricta. Sin embargo, también provocó críticas y cuestionamientos de quienes consideraban que se estaban eliminando derechos previamente reconocidos por la ley. Pero fue el 28 de julio de 2022 cuando el tema volvió a captar la atención nacional de manera inesperada. Durante una de sus habituales conferencias matutinas, conocidas popularmente como Las Mañaneras, López Obrador mencionó públicamente el caso de Sasha Montenegro, viuda del expresidente José López Portillo. Las declaraciones del presidente despertaron un interés inmediato. Los medios retomaron el tema. Los titulares comenzaron a multiplicarse. Las redes sociales reaccionaron de forma casi instantánea. Y una pregunta empezó a repetirse una y otra vez. ¿Cuánto dinero había recibido realmente la actriz tras la muerte del exmandatario? La respuesta sorprendió a muchos. Según la información presentada por el presidente, Sasha Montenegro recibía una pensión equivalente al 50% del salario de un secretario de Estado. La cantidad anual ascendía a 1.688.736 pesos. Una cifra que inmediatamente se convirtió en objeto de debate público. Algunos consideraron que se trataba de un beneficio excesivo. Otros recordaron que dicho apoyo estaba respaldado por disposiciones legales vigentes durante muchos años. Lo cierto es que el dato provocó una ola de reacciones en todo el país. Los programas de opinión analizaron el tema durante horas. Los analistas políticos discutieron el significado de esos beneficios dentro del contexto histórico mexicano. Mientras tanto, miles de usuarios en Internet expresaban posiciones completamente opuestas. Para unos, el caso representaba un ejemplo de los privilegios que habían caracterizado a las élites políticas durante décadas. Para otros, se trataba simplemente del cumplimiento de una disposición legal establecida mucho antes de que surgiera la actual discusión sobre austeridad. Sin embargo, el elemento que más llamó la atención fue el cálculo acumulado de los recursos recibidos. De acuerdo con los datos difundidos durante aquella conferencia, desde el fallecimiento de José López Portillo en 2004 y hasta la cancelación definitiva del beneficio en 2022, Sasha Montenegro habría recibido aproximadamente 28.708.512 pesos mexicanos. La cifra se convirtió inmediatamente en noticia, no solo por su magnitud, sino también por el simbolismo político que representaba, porque detrás de esos números se encontraba una discusión mucho más amplia sobre